Bueno, buenas tardes. Esta es la tutoría número 2. Vamos a ver la unidad 2 del curso, correspondiente a corriente directa y circuitos eléctricos. Eh, bueno, como en toda tutoría, la idea es que ustedes expongan sus dudas y tratemos de la mejor manera de evacuarlas. Que, no sé si tienen alguna consulta sobre el curso, sobre el avance primero y ya luego sobre el tema en específico que estamos tratando. Yo no, profe, sinceramente, este capítulo no lo puedo estudiar porque estoy una semana enferma, entonces, sí, tengo dudas, ¿verdad? Porque no lo pude ver. Ok, vamos a ver. Profe, yo estuve viendo ahí, bueno, una ley se va a explicar ahorita, pero también viene bastante de instrumentos. ¿Qué ¿Perdón? tanto va a tener? Hay una parte que viene de instrumentos. Ajá. ¿Qué tanto peso va a tener esa teoría sobre los instrumentos? Bueno, es que, vamos a ver, las evaluaciones no las hago yo, en realidad las evaluaciones las hace la cátedra. Este, del peso usualmente es el mismo, o sea, se distribuye en todo de la misma forma. Más específicos, ustedes lo pueden ver también en el, digamos, con respecto a qué parte del curso vale qué porcentaje, eso está en la orientación académica que vimos la vez pasada. Ahí ustedes pueden ver qué corresponde a tareas, qué corresponde a exámenes, perdón, a tutorías, videoconferencias, perdón, que es la evaluación, etcétera. Eh, y esto es importante que lo repasen porque es lo que van a ver en el laboratorio de mañana y el domingo, bueno, según corresponda. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí. De todas formas, voy a hacer un pequeño repaso, un rápido repaso del capítulo. Vean, estos capítulos qué raro, porque no puedo ventanas, aquí están. Este capítulo, usualmente, en los libros de física es un poco complicadito complicado no, sino a veces tiende a enredar un poquito. Eh, pero en realidad dirás que es muy sencillo. Yo sé que los profesores siempre decimos eso, pero en realidad esto es más sencillo. La matemática es muy sencilla. Son puras multiplicaciones y sumas. No se ocupa más que eso. Bueno, vamos a ver un poquito rápido esto. Que la idea de la tutoría no es una clase, sino hacer ya sea un breve repaso o aclarar algunas dudas. Entonces, vean, acá lo que vamos a ver primero es el concepto de corriente directa. ¿Ven toda la presentación? ¿Todos y todas? Sí, profe. Ok, bien. Vamos a ver si lo puedo hacer en modo copita. Ahí está bien. Sí. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, vean, corriente directa es una corriente que tiene un mismo valor en el tiempo, que no varía. Es un concepto importante. En electricidad vamos a tener dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente alterna sí va variando en el tiempo y tiene una forma podemos decir que es una sinusoidal, o sea, que es como un seno, que va y viene, va y viene. ¿Me pueden ver la cara o no? ¿O solamente en la presentación? Sí, se ve usted ahí Yo la las dos presentación. cosas, profe. Ah, bueno, entonces sí, me pueden ver haciendo muecas. Entonces la corriente hace así, baja, sube, tiene un valor que varía en el tiempo, mientras que la corriente directa es un valor constante, siempre vale lo mismo. Usualmente en los sistemas eléctricos es de alrededor de 5 voltios. Eh, y es un valor que usualmente necesitan los equipos eh, que son como computadoras, equipos que tienen circuitos, monitores, teléfonos, eh, los equipos que tienen baterías, eh, como linternas, etc. Los electrodomésticos
tienen motores, algunos. Cuando tienen motores, eso funciona con corriente alterna, es otro tipo de corriente. Eso no lo vamos a ver ahora. Hay un capítulo para eso. Bueno, resistencias en serie y en paralelo. Ese es el otro tema. Este capítulo es muy rápido. De hecho, ustedes no van a ver el capítulo completo. Pero, eso es muy, muy rápido. Ya vimos en la tutoría pasada y en el capítulo pasado el concepto de resistencia. Las resistencias podemos organizarlas dentro de un circuito cerrado. Dentro de un circuito que yo sepa, eso es una trayectoria cerrada, con distintas disposiciones. Dependiendo de cómo esté ordenada o colocada la resistencia, podemos calcular una resistencia total del circuito. Por ejemplo, ustedes ven en esta figura, déjenme ver si yo puedo... Vamos a ver, a veces uno puede como rayar. Vamos a ver. Algunas veces uno tiene aquí unas herramientas de dibujo, estas mismas, que uno aquí puede hacer algo. Vamos a ver si me sale bien. Estas resistencias que están acá y reúnen R2 yo Disculpe, puedo profe. decir que... ¿Sí? ¿Sí? No se ve la presentación. Ah, ya no se ve. No, no se ve. Claro, seguro. Donde me salí, seguro ya no se comparte. Vamos a ver. Es que me salí de modo presentación para poder rayar. Va de nuevo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, veamos. Dependiendo, si me ven viendo para otro lado, es que tengo dos monitores, entonces acá tengo la presentación. Esta resistencia que está acá, las tres, si yo la sumo, me van a dar una resistencia total o una resistencia equivalente. ¿Ok? La de A a B, desde aquí hasta aquí, hay un voltaje que se llama voltaje AB. Si yo coloco un voltímetro, que es un aparato que van a ver en el laboratorio para medir voltajes, voy a medir un voltaje AB. Y que es igual a la corriente total que pasa por acá, la corriente que pasa por resistencias que están conectadas en serie quiere decir que van una detrás de la otra, van en fila, va a ser la misma. Es la misma corriente que pasa por aquí, la misma que pasa por aquí, la misma que pasa por aquí. Y esa corriente va a tener un valor I. Y multiplicada por esta resistencia, que es la resistencia total o resistencia equivalente, yo le puse total, es lo mismo que resistencia equivalente. Va a generar esta ecuación. O sea, van a responder esta ecuación, que es la ley de Ohm. Entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia equivalente, la que yo sube acá. Eso es una resistencia en serie. Ahora, también puedo conectarse en paralelo. En paralelo significa que van una paralela a la otra. Acá, la corriente viene y se distribuye en tres corrientes diferentes, que es I1, I2 e I3, por acá, en la de abajo. Es importante ver esto. La resistencia equivalente de esto se calcula de forma diferente a esta otra resistencia. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá también tenemos una resistencia total o resistencia equivalente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta el momento? Yo sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula esta resistencia equivalente. A lo que quiero llegar es luego a un circuito que va a ser así. O sea, A, B, y eso es una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente va a ser igual a la suma de estas. Y aquí también quiero llegar a esta forma. Bueno, me quedó horrible, pero es una resistencia, es que todavía no domino bien el lapicito. La idea es llegar a esto después. Vamos a verlo más adelante.
Entonces, ¿cómo se hace? Para resistencias en serie, lo que yo hago es simplemente sumar. Sumo la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y aquí está la ecuación. Si tengo 100 resistencias, son 100 resistencias sumadas. Estas resistencias pueden tener diferentes valores. Por ejemplo, esto puede valer 10, esto puede valer 5 y esto puede valer 10. Entonces esto sería igual a 25 ohmios, por ejemplo. Entonces al final voy a tener un circuito. Esto es A y esto es B. Y esto vale 25 ohmios. Eso es todo. ¿Qué sucede acá? Recordemos que la corriente que pasa por acá siempre es la misma. No varía. Si oyen ruidos raros es que por aquí tengo muchas construcciones cerca. Entonces están taladrando y todo esto. Y me disculpo. Y el voltaje, los voltajes son diferentes. El voltaje que hay aquí, V1, y el voltaje que hay acá, V2, y el voltaje que hay acá, V3, sí son diferentes. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que memorizarse para esos tipos de circuitos. En serie, los voltajes son diferentes y las corrientes son las mismas. ¿Ok? Va a ser al revés en paralelo. En paralelo, el voltaje que está aquí es el mismo para las tres. Este voltaje que está aquí, este voltaje que está acá y este voltaje que está acá son el mismo. ¿Ok? Entonces, el voltaje total VAB es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. ¿Qué es diferente? La corriente. La corriente es diferente porque se tiene que distribuir entre las tres resistencias. Entonces aquí tengo una I, y aquí pasa I1, I2, E y 3. Entonces, eso es diferente. ¿Y cómo se calcula la resistencia equivalente o la resistencia total de este circuito? De esta forma es 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Entonces, aquí tienen que aprenderse que los voltajes en resistencia en paralelos son iguales y las corrientes son diferentes. Y que el cálculo de una resistencia equivalente es igual a esto. Entonces, si valen 10, 5, si esta R1 vale 10 y esta R2 vale 5 y esta R3 vale 10, se van a calcular de la siguiente manera. Me disculpan un momentito que me están llamando. Ya vengo. Bueno, están llamando, parece que Kevin está taladrando y martillando. Bueno, sigamos con esto. Entonces, si esos son los valores, ¿cómo se calculan? Bueno, entonces 1 entre R equivalente va a ser igual a 1 entre 10 más 1 entre 5 más 1 entre 10. ¿Cuánto da eso? Si alguien hace el cálculo por ahí. No hay nadie con calculadora. Vamos, hagamos eso interactivo. 2/5, profe. 2/5. Ajá. Ok. Eso implica que el equivalente es igual a 5 medios, ¿verdad? Hay que darle la vuelta. Que eso sería igual a 2,5 ohmios. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Vean, recuerden siempre que al final tienen que darle la vuelta, porque mucha gente
en las tareas y en los exámenes se le olvida darle la vuelta al resultado. Porque vean que es 1 entre R equivalente. Hay que darle la vuelta. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que ustedes tienen que saber de resistencias equivalentes y resistencias en paralelo. Me queda muy sencillo. Ahora, hay un ejemplo. Esta presentación yo se las acabo de subir al Teams. Entonces la pueden descargar. Igual es de un curso que yo he dado. Es importante indicarles algo. Estas presentaciones están hechas con la edición 13 del libro, no con la edición 14, que es la del curso. Pero es lo mismo, no varía. Lo que sí puede variar son los problemas. Los problemas que yo coloco para práctica son de la edición 13, pero usualmente de una edición a otra cambian el orden. Son los mismos problemas, solo que le cambian el orden. O ponen algún par de problemas nuevos, pero nada más para que lo tengan por allí. Pero la teoría es la misma. Entonces vean, ¿cómo es esto? Aquí se calcula la resistencia equivalente de la red que se ilustra o el circuito que se ilustra en esta figura y obtenga la corriente de cada resistor. Entonces, vamos a hacer esto y a manera ilustrativa. Entonces vean, aquí tenemos este circuito, ¿verdad? Y queremos calcular la resistencia equivalente, ¿verdad? ¿Cómo se procede? Bueno, vamos de la siguiente forma. Eso es una fuente, ¿verdad? El voltaje siempre va aquí. Va a ser positivo. Tenemos 18 voltios y una resistencia esa resistencia pequeñita, la resistencia de la fuente. Usualmente 0 a menos que le digan lo contrario. Si no le dicen nada, la resistencia de la fuente puede ser 0. Si no, a veces le ponen 2,5 ohmios. Pero normalmente vamos a usarla como 0, a menos que el problema diga lo contrario. Tenemos estas resistencias. Estas que están acá, ¿cómo están conectadas? En paralelo. En paralelo. Ajá. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente de esto? Uno sobre el valor. Es 1 R equivalente igual a 1 entre 6 más 1 entre 3. Y eso, al resolverlo, les va a dar 2. ¿Ok? ¿Y cómo están conectadas estas? En serie. Serie, sí. Uy, qué horrible me queda esto. Ok. Entonces, vean que voy sacando equivalentes de equivalentes. Entonces, ahora bien, ya calculé el equivalente de estas, que es 2. Y ahora el equivalente de estas dos, ¿cuánto da? Si son en serie, ¿cómo se calcula? 6. Da 6. 4 más 2. Si hagámoslo aquí. La R equivalente de esta parte va a ser 4 más 2, que es 6, ¿verdad? Entonces vean que el circuito ahora me quedó muy bonito. 18 y 6. ¿Qué tengo aquí? Un voltaje y tengo una resistencia, ¿verdad? Que es la resistencia equivalente del circuito. Dice, obtenga la corriente y la resistencia, la corriente y la resistencia en cada resistor. Bien, ¿por qué calculamos el equivalente? Aquí son preguntas que ustedes tienen que irse haciendo. Vean que aquí tenemos resistencias y tenemos fuente. La fuente con el voltaje. La fuente siempre tiene el voltaje. Pero no tenemos la corriente. La corriente que consume el circuito. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, yo se lo calculo si yo tengo la fuente y tengo la corriente. Yo sé que si tengo una resistencia equivalente, cumplo la ley de Ohm. Para poder tener esto, para poder calcular eso, tengo que tener un circuito así. Una fuentecita y una resistencia equivalente. Para eso voy a calcular
todas las equivalentes para llegar a esta forma. Entonces, si yo pongo aquí la corriente, voy a ver que la ley de Ohm se está cumpliendo. Entonces quiere decir que 18 igual a la corriente que desconozco por el equivalente, que es 6, está respondiendo a la ley de Ohm y me va a permitir calcular la corriente, que es 18 entre 6. Quiere decir que la corriente es igual a ¿cuánto? 18 entre 6. 3. 3, ¿verdad? 3 amperios. Entonces ya sé que de aquí salen 3 amperios para el circuito. Entonces vean que con la ley de Ohm logré calcular la corriente total del circuito. Pero para calcular la corriente total del circuito necesito saber el equivalente de todo el circuito. ¿Está claro eso? Si yo no tengo la corriente la resistencia total del circuito, no puedo saber la corriente total que eso consume. Entonces, para saber la corriente que consume el circuito, la corriente total, tengo que tener la resistencia total del circuito, la resistencia equivalente y el voltaje del circuito. El voltaje del circuito en este caso es el voltaje de la fuente, porque es el único voltaje que tengo. Que este punto es este mismo. Cuando ustedes tienen un cable donde no hay nada, es lo mismo que yo mido aquí que mido aquí arriba. Si yo mido aquí, es lo mismo que yo mido aquí. Esta medición que yo hago acá es la misma que voy a hacer acá. Siempre y cuando no haya ningún elemento en el cable, si es puro cable. ¿Ok? Bien, ahora yo sé que tengo 3 amperios, ¿verdad? Entonces quiere decir que esos 3 amperios vienen por aquí. Y pasan por acá. Recuerden que cuando las resistencias están en paralelo, la corriente es la misma. Pero tienen los 3 amperios y esos 3 amperios van a pasar por acá. Entonces, ¿cómo calculo yo el voltaje en la resistencia de 4 ohmios? Voy a ponerlo así. Voltaje en la resistencia de 4, ¿cuánto vale? La corriente que pasa por la resistencia de 4 por el valor de la resistencia de 4, que es, ¿cuánto vale la corriente que pasa por acá? Recuerden que este punto es este mismo. Entonces, la corriente que viene por aquí, si no hay nada, es lo mismo que pasa por acá. Entonces, son 3 amperios. ¿Por cuánto vale esa resistencia? 4 ohmios. Quiere decir que eso vale 12 voltios. ¿Ok? ¿Vieron que es sencillo? Ahora, cuando la corriente entra acá, en este punto, se tiene que dividir en dos. Una corriente que va por aquí y otra corriente que va por acá. Esa la podemos llamar I6. Y esta la podemos llamar I3. Bien, ahora, ¿cómo calculamos eso? Bien, aquí hay un truco. Recuerden que... un truco no. Creo que... Sí. Vamos a quitar todo esto. Y calculando como al revés. Vamos a ver. Me fui por acá. Pero en realidad hay que hacerle caso a esta flecha. Entonces, pero es lo mismo que hemos venido haciendo. Si yo tengo 18 voltios acá, que es lo que les dije anteriormente, tengo 18 voltios acá también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo la corriente que pasa por 6? Entonces, la corriente en 6 va a ser igual a 18 voltios entre los 3 amperios, ¿verdad? No, esto vale 6, ¿verdad? Esto quiere decir que esto vale 3 amperios. La corriente que pasa por la resistencia, ya hemos visto que era 6 amperios, y está bien. Esa corriente
va a ser la misma que pasa por acá. Vean que esta resistencia está en serie con esta otra. Entonces, viene aquí la corriente que vale 3 amperios. Como eso está en serie, va a ser la misma. 3 amperios por acá, 3 amperios por acá. ¿Cierto? Ahora, como lo calculé acá, el voltaje en 4 va a ser igual a eh, la corriente en 4 por la resistencia en 4, que eso son 12 voltios, como ya lo calculamos. Ahora, si yo tengo 12 voltios acá y tengo 3 amperios acá, ¿cómo calculo el voltaje que está en esta resistencia que está aquí? Entonces va a ser igual corriente por resistencia. ¿Cuál es la corriente? 3 amperios. ¿Cuál es la resistencia? 2. 3 por 2, 6 voltios. Quiere decir que tengo 6 voltios acá. Ahora, no sé cómo eliminar. No sé si puedo eliminar esto sí. Listo. Si tengo 6 voltios acá, de C a B, también tengo 6 voltios acá. ¿Se acuerdan? Que en paralelo todos tenían el mismo voltaje. Entonces yo puedo decir que si yo tengo 6 voltios aquí y tengo 3 amperios, yo ya puedo calcular la corriente. La corriente da 2 amperios. Eso lo pueden hacer luego. Eso no lo vamos a hacer. Y si tengo 6 amperios acá y 6 voltios acá, con la ley de Ohm, voltaje igual corriente por resistencia, nada más le voy dando vuelta a lo que requiero, puedo calcular la corriente y eso me va a dar 6 entre 6, que es 1 amperio. ¿Ok? Es importante que ustedes repitan este problema, porque es muy, muy ilustrativo. ¿Ok? ¿Alguna duda con la explicación? Todo claro, profe. Sí, en el libro algunas veces se hace un poquito bolas. Bueno, tal vez no tanto en ese. Yo he visto que algunos libros de física se hacen un poquito bolas con esto, pero es eso. Recuerden, elementos en serie, corriente igual, voltaje diferente. Elementos en paralelo, voltaje igual, corriente diferente. Y para los equivalentes, ustedes siguen las reglas, que ya vimos. Bien. Bueno, este está resuelto, se los dejo ahí para que lo vean. No lo vamos a hacer acá. Lo único nuevo acá es el cálculo de la potencia. La potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, para el caso de la potencia en una resistencia. Eso es lo único nuevo. Si ocupan saber la potencia en una resistencia, utilizan esta ecuación. Y, bien, reglas de Kirchhoff. Bien, eso es muy importante. Eso es como la base, bueno, la base de lo anterior y esto. Entonces, vamos juntitos. ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? Son leyes que nos permiten calcular corrientes y voltajes en circuitos con muchos nodos o muchas espiras. ¿Qué son las espiras? Bueno, ¿qué le llamamos espiras? Por ejemplo, esto. O mallas también. Esas son, le llamamos espiras o mallas. Bueno, preferiblemente le llamamos mallas. Entonces vamos a ver la primera ley o regla, que es esta. Que es la sumatoria de corrientes en un nodo. Un nodo es esto. Que hay un nodo. Que hay otro nodo. Aquí hay otro nodo. Nodos es lugares donde conecto. Donde interconecto. Yo veo que aquí tengo una conexión de 3 cables. Uno a izquierda, derecha y otro para abajo. Entonces, la ley de Kirchhoff lo que dice es sumatoria de corrientes es igual a 0. Ustedes tienen que ver eso como si fuera agua. O, en otra instancia, como si fueran, pueden verlo de esa forma, como si fueran componentes de un vector. Entonces, vean, viene corriente a la izquierda, corriente hacia la derecha, corriente hacia la izquierda y corriente hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Y no, si yo tengo esto, vamos a ponerlo acá. Tengo 3 corrientes. Y 1 que viene para acá. Y 2 que viene para acá.
e I3, que va para abajo. ¿Qué es lo que me dice la ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de corrientes va a ser igual a 0. Usamos las mismas reglas que vectores. Hacia la derecha, positivo, hacia abajo, negativo. ¿Ok? Entonces, I1 menos I2 es igual a I3. Pero eso es con... a ver, bueno, es que lo pueden ver de esta forma. Bueno, olvídense de los signos, es que a veces eso tiende a errar un poquito. Nada más que esta, vamos a verlos de esta forma. I1 más I2 más I3 es igual a 0. Entonces, vamos a hacer simplemente con estos valores, vamos a determinar la otra, ¿verdad? Vamos a ver cómo era esto. Ok, no estamos bien con los signos. Vamos a I1 menos I2 y esta menos I3 es igual a 0. ¿Ok? No ponemos signos, es que no me acuerdo bien. Esto depende mucho cuando le ponemos los valores. Profe, Yo- y si no, es que no quiero confundir. Hay muchas formas de verlo. Dos formas de verlo, perdón. No quiero confundir. No sé cómo lo ponemos. Bueno, en todo caso. I3, que es la que va para abajo, va a ser igual a la suma de I1 más I2, que es esta que está acá. Entonces, yo no entiendo acá es por qué lo vemos de esta forma. I1. Sí, 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 sí. Vean las flechas. Si esta viene para acá y esta viene para acá, se van a sumar y van a formar esta otra. Entonces, I1 más I2 más I3 es igual a 0. Ya me acordé la famosa regla. Si me disculpan, hubo una pequeña confusión con esto. Es que la ley de Kirchhoff se puede ver de dos formas. Y la que usualmente usamos en ingeniería es esta. Ustedes pueden hacer sumatoria de corrientes igual a 0, pero tienen que ponerle los signos de la corriente, que es lo que les decía al inicio. Por ahí fue que se me hizo la confusión. O la siguiente. Las que entran son positivas y las que salen del nodo son negativas. Entonces, lo que hago es, como esta entra, es positiva, ¿verdad? Como esta entra, la I2 es positiva. Y como esta sale, la I3, digamos I3, ven que está saliendo, es negativa. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Entonces lo que hacemos es I3 es igual a I1 más I2. Si no es como si fueran la ley de vectores, no omitan eso que les dije. Eso fue una confusión mía. Eso aplica en otras cosas. Entonces, es que aquí me quedó diferente. I1 más I2 es igual a I3.
Entonces, ¿cuál es la regla de signos que tienen que seguir en nodos? Corrientes que entran son positivas y corrientes que salen del nodo son negativas. ¿Estamos claros con esa parte? Primero tienen que poner esa convención. Luego de esa convención utilizan la ley de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, corrientes que entran al nodo, si todas entran, son positivas. Y si todas salen del nodo, son negativas. Una vez que ustedes asignan esos signos, realizan la suma, como se hizo acá, ¿verdad? Y después hacen los despejes. ¿Estamos claros con esa parte? Sí, profe. Okay. Luego viene la otra regla, la ley de voltajes. Entonces, ley de corrientes, que es ese que se acaba de explicar, y ley de voltajes, que es esta. Que la sumatoria de voltajes en una malla va a ser igual a cero. ¿Qué es una malla? Esto es una trayectoria que yo haga, una trayectoria cerrada en una parte del circuito. Aquí tengo 4 mallas. Tengo una afuera, aquí se les pone en azul. Una adentro, otra adentro y otra adentro. ¿Lo ven? 3 mallas. Ahora vamos a ver cómo se hacen eso. ¿Cómo se hacen los recorridos? Eso es importante. Los recorridos, en el caso de los voltajes, usualmente los hacemos de esta forma. Si va en ese sentido de negativo a positivo, es un recorrido positivo. Y aquí es donde hay muchas confusiones. Si el recorrido va en contra del voltaje, el voltaje es negativo. Si va a favor del voltaje, el voltaje es positivo. En las resistencias, ¿cómo lo hacemos? De esta forma. Ponemos así. Y el voltaje va en contra, va a ser positivo. ¿Ok? No se confundan, este nunca lo usen. Es bien, es correcto, pero tiende a confundir si lo usamos. Entonces, normalmente usamos este. Entonces, si yo tengo un circuito de la siguiente forma, por decir uno que está en serie, entonces aquí tengo R1, uy, qué horrible me quedó. R1, R2 y R3. Digo, aquí tengo un voltaje, 1, digo que aquí hay un voltaje, eso es positivo y negativo, ¿verdad? Aquí tengo el voltaje de la fuente. Aquí tengo la corriente va hacia allá, tengo el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Los voltajes tienen dirección contraria a la corriente. Vea que la corriente va aquí. Es importante. Esto, por favor, memorícenlo y sépanlo siempre. El voltaje en la fuente lo vamos a poner en la dirección de la fuente, del negativo y positivo. Y el voltaje en la resistencia lo vamos a poner en dirección contraria a la corriente. ¿Ok? Y luego hacemos la sumatoria. Los voltajes en las fuentes lo ponemos de esta forma, como está aquí. Este no, casi no lo usamos. Este no tanto. De negativo a positivo. Y el voltaje en las resistencias va contrario a la dirección de la corriente. La corriente va para acá, hacia la derecha. Entonces, el voltaje lo ponemos hacia la izquierda. Vean que la corriente va aquí hacia abajo. Entonces, el voltaje lo ponemos hacia arriba. Eso es todo. Y luego hacemos la suma. Cuando hacemos la suma, ¿qué decimos? La ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice, sumatoria de voltajes es igual a 0. ¿Cómo sería en este caso? Vamos para arriba, ¿verdad? Este va para arriba. Entonces, si vamos a favor de la corriente, es positivo. Es importante. Este es positivo. Perdón, voltaje de la fuente. Menos voltaje 1. Menos voltaje 2. Menos voltaje 3. Esto es igual a 0. ¿Ven? Entonces, yo voy recorriendo en la misma dirección de la corriente y voy sumando los voltajes. Y el signo lo pongo dependiendo hacia dónde puse la flecha. Vean que esas flechas van en contra del recorrido de la corriente, entonces son negativos. ¿Sí? Esos voltajes son voltajes de la resistencia. Correcto. Que sí, obviamente, digamos, entonces
Como de Sí. que es entre mayor sea el voltaje, mayor será la resistencia. Es como lo que se opone a que la Sí, corriente pase. no necesariamente. Digamos, si hay mucha corriente y la resistencia es poquita, si es poco voltaje. Eso va a depender del valor recuerden, de la ley de Ohm. V igual I por R. Entonces hay que jugar con esos dos valores. Eso determina qué tan grande es el voltaje. Ok, Entonces, si yo tengo aquí una resistencia 1 y una resistencia 2, y yo sé que la corriente va en esta dirección, entonces el voltaje va a ser así, V, R1, V, R2, ¿verdad? Entonces voy para acá y voy restándolos porque vean que van contrarios al movimiento de la corriente. ¿Está clara esa parte? sí, profe. Sí, bueno, vamos al siguiente. Vean este. Dice el circuito de la siguiente figura tiene dos baterías, cada una con una FEM y una resistencia interna, y dos resistores. Calcule la corriente del circuito y la diferencia potencial VA, la salida de potencial de la FEM de cada batería. Bueno, aquí esto lo calcula. Bueno, aquí tenemos una resistencia de la FEM. Entonces, vamos a ver. Y tenemos, vean que es un circuito en serie. Entonces la corriente es la misma en todo el circuito. Bien, entonces aquí tenemos 12 voltios. Uy. 12 voltios en total, ¿verdad? Que van para allá. Y aquí tenemos 4 voltios que van para allá. ¿Cierto? Pero acá, ¿qué tenemos también? Acá tenemos la ley de Ohm en esta FEM. La ley de Ohm me dice que el voltaje de la FEM es igual a la corriente en la FEM por la resistencia en la FEM. Entonces, ¿cuánto es la corriente que pasa por acá? No lo sé. Ah, perdón. El voltaje total que está acá no es 4 voltios, es 4 voltios por la corriente. Vamos a borrar eso. Vamos a borrar esto. Aquí le estoy haciendo esto. Ok. Listo. Acá tenemos, es que por eso no me gusta poner voltajes, corrientes en la FEM, porque a veces confunde un poquito. Pero bueno, acá tenemos una corriente que va por todo el circuito. Entonces aquí tenemos 12 voltios, ¿verdad? Todo. Eso no me gusta. Voy a quitar esto. 12 voltios. Aquí tenemos 2 ohmios, ¿verdad? Si la corriente va para acá, quiere decir que el voltaje aquí es, pongamos aquí, va en dirección contraria, ¿verdad? Aquí tenemos un voltaje que va en esta dirección, ¿verdad? Aquí sigue la corriente. Entonces, tenemos un voltaje de 4 ohmios que va en esta dirección. Vean este signo. Este voltaje va para acá también, aunque es una fuente, porque va del negativo al positivo. Entonces, el voltaje de la FEM es 4, es negativo. Y aquí seguimos la corriente y el voltaje de 7, que también está en contrario a la trayectoria de la corriente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Utilizamos la ley de Ohm para voltajes. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Vamos a ver dónde empiezan acá. Inician para que iniciemos con el problema, acá. Entonces, vamos de aquí para allá. Vamos a iniciar acá. Entonces dice que 4, el voltaje en 4, voltaje en 4, va contrario al movimiento, ¿verdad? De la corriente. Entonces tenemos que poner negativo. Menos el voltaje de la fuente de 4,
vamos a ponerle así para diferenciarlo. Y también va a contraer el movimiento. Y aquí menos el voltaje en la resistencia de 7. Seguimos. Este es positivo, vean. Va a favor del movimiento de la corriente. Voltaje de la FEM de 12. Vamos a decir FEM 12. Y este va a contraer al movimiento. Menos el voltaje en 2. Menos el voltaje en 3. Eso es igual a 0. Y ahora, ¿cuánto vale el voltaje 4? Sería la corriente del sistema por los 4 ohmios. Y conservamos el signo negativo, ¿verdad? Eso nos dio la trayectoria. La FEM 4, el voltaje de la FEM 4, que es 4 ohmios. 4 voltios, perdón. Menos el voltaje en la resistencia 7, que es corriente por resistencia, ¿verdad? Siempre con la ley de Ohm. Corriente por resistencia, que sería la corriente que no sabemos cuánto vale por la resistencia que es 7. Más el voltaje en la FEM 12, que es 12, y es positiva porque va a favor del movimiento de la corriente. Menos el voltaje en 3, que es... bueno, falta este, ¿verdad? El voltaje de esta resistencia, que es 2 por I, y el voltaje de esta otra resistencia, que es I por 3. Entonces ponemos el menos, ¿verdad? Ya acá despejamos la I, que es lo único que no sabemos, y nos da que es 0,5 amperios. ¿Ok? ¿Alguna consulta de esta aplicación? Profesor, una pregunta. Nosotros definimos el movimiento del recorrido. Sí, ustedes lo pueden definir. Usualmente lo hacemos con base en... No, se tiene que hacer con base en la FEM, de estas FEM, la fuente de voltaje. La que es más grande define el movimiento de la corriente. Vean que esta es más grande, la de 12 voltios. Entonces quiere decir que la corriente en 12 voltios sale de aquí. Pero la corriente de 4 voltios sale de acá. ¿A quién le hago caso? A la mayor, que es esta. Entonces la corriente va a ir en la dirección de la fuente mayor. La dirección que me da la fuente mayor. ¿Ok? Siempre va a ser así. Luego que yo defino la dirección de la corriente, vengo y coloco rayo el circuito y le coloco flechitas para indicar cuál es la dirección de los voltajes. Entonces, una vez que ya tengo la dirección de los voltajes y las direcciones de las fuentes, hago la ley de voltajes, que es esta. Aquí se la brincaron, pero yo se las puse acá para que les quede referencia a dónde salen estos numeritos. Y calculo lo de la corriente, que es lo que me hace falta. Bien, ¿alguna consulta hasta ese punto? Bueno, el voltaje AB simplemente es haciendo un recorrido desde aquí hasta aquí. Puedo hacer esto o puedo hacer esto. Entonces lo que hago es voltaje AB, en este caso lo hicieron como. Bueno, lo hicieron de las dos formas, entonces yo puedo recorrer. Vean, voltaje AB va a ser igual a, ya sé que es 0.5 amperios, entonces la corriente. Entonces me viene por aquí. Entonces, vean que vamos a ver, ¿cómo es este? Vengo por acá, digo que es el voltaje que está acá, más el voltaje que está acá. Hago igual es como si aquí hubiera un circuito. Y el voltaje que está acá. Todos estos voltajes sumados me dan 9,5 voltios. O también lo puedo hacer de esta otra forma. O sea, el voltaje aquí lo puedo calcular yo desde A hasta B, o desde acá hacia acá, o desde aquí hacia acá. Cualquiera de las dos formas. Y usualmente lo hacemos cuando yo digo AB, quiero decir que me tengo que mover desde B hasta A. Ese es otro detalle. Tengan cuidado.
Sí, a veces confunde un poquito. Cuando yo tengo AB, quiere decir que me muevo desde B hasta A. Es como los vectores también. Recuerden que uno lee al revés. Entonces, voltaje AB quiere decir que yo voy recorriendo desde B hasta A. ¿Ok? Bien. Y ese es todo el capítulo. Vean que era bastante corto. Yo acá les dejé un problema resuelto para que lo estudien. Yo les recomendaría que lo resuelvan, como lo que hemos visto. Cuando calculan esto, simplemente, aquí es como si hubiera un cable. No se lo pusieron, pero pueden ponérselo para que el circuito se cierre. O sea, ustedes hacen esto. Y si cuando les preguntan el voltaje, nada más, bueno, es que eso depende cómo va el problema, ¿verdad? Aquí, si los puntos A y B se conectan mediante un alambre de resistencia significante, se hace un alambre, aquí ya, solo. Calcule el potencial del punto A con respecto a B en la figura tal. Ok, pero la primera parte es sin esta conexión. Esta conexión. Estamos aquí. Entonces vean que yo vengo por acá, solo puedo recorrer de esta forma. Aquí no habría corriente. O sea, en la primera parte aquí no hay corriente porque eso está abierto. Pero yo puedo recorrer el circuito de esta forma. Esta parte sí está conectada. Cuando yo cierro esto, ya aquí sí tengo un circuito aquí, otro circuito aquí y otro circuito aquí, con corrientes. Pero si eso no tiene alambre, como en la parte A, y no tiene alambre aquí, esto no tiene corriente. Que no puede pasar. Está abierto. Y lo ponemos aquí, si ponemos un alambre, quiere decir que cerramos el circuito. Hacemos un cortocircuito. Bien, entonces vean, este problema no lo voy a resolver acá, resuelvan ustedes. La idea es que ustedes practiquen, ya con lo que vimos. Este otro también, la idea es que los hagan. Como eso que les comenté ahora de las fuentes, vean que hay una fuente. Bueno, la idea es que ustedes terminen y puedan calcular. Y bueno, esos son los ejercicios de práctica. No sé, bien, podemos dejarlo acá, que es la parte de teoría. Ya, con respecto a lo que son aparatos de medición, eso lo vamos a ver mañana en el laboratorio. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, eso se lo vamos a explicar también mañana. Hay un aparato que se llama voltímetro, lo pongo acá, el voltímetro, que solamente tiene una pantallita, donde salen dos cables, uno es positivo y otro negativo. En realidad no importa tanto de qué forma lo conecten, creo que si ustedes consideran ya la dirección de la corriente, pero con eso yo voy a medir los voltajes. Él trae acá como una escala. Bueno, es que eso depende del aparato, algunos son digitales, otros muy digitales, pues traen unos botoncitos, otros traen unas perillas, eso depende de qué tan viejos sean. Y con eso se va a calcular los voltajes. Digamos, para calcular un voltaje en una resistencia, ustedes vienen y ponen uno acá y otro cable acá y él les va a leer el voltaje. Si necesita calcular la corriente, aquí tengo un circuito, lo que tengo que hacer es quitar un cable y usar un amperímetro. Un amperímetro es otro aparato, a veces es el mismo, nada más uno le dice media corriente en lugar de voltaje. Y lo que ustedes hacen es conectar aquí una parte y el otro cable acá y hacen que la corriente fluya hacia el aparato y salga. Entonces va a medir la corriente. Algunos son así, otros son como una tenaza. Uno lo pone acá, como que le hace así al cable. No tiene, y con eso él mide la corriente también. Luego está el osciloscopio, que ese no lo voy a explicar acá, eso es mejor verlo en vivo porque es un poquito más complejo. Y un generador de señal, que también eso es mejor verlo en laboratorio. Porque el funcionamiento va a depender del tipo de equipo, no sé qué tipo vamos a tener. Entonces, es mejor que se vean en el lugar. Pero de momento, los aparatos de medición usualmente solo para el laboratorio. Y lo de la teoría es esto que les acaba de explicar. Entonces, consejo, primero,
hagas en este problema y este otro. Y después se mandan van a resolver las prácticas. ¿Ok? No sé si tienen consultas al respecto. Profe, una preguntita. En la tarea, ¿se pueden adjuntar las problemas de fotografía? Ya es casi no lo escucho. Que si en la tarea Casi no se lo pueden colocar los problemas escritos, ¿Escritos cómo? digamos, resueltos en una hoja y luego una foto se sube. Sí, creo que no hay problema, nada más que tienen que hacerlo en orden, porque sí, lo ideal es que utilicen un editor de ecuaciones, lo que pasa es que a veces se ve un poco complejo si es muy grande. Entonces, Ajá, ok. si no se dice nada al respecto en el enunciado y en las instrucciones, pueden hacerlo a mano. Si en las instrucciones dice que tienen que usar un editor de ecuaciones, tienen que hacerlo con editor de ecuaciones. Si no dice nada, entonces pueden hacerlo a mano, bien hechito, con una letra bien clara. Y si De en tomo caso, una foto. digamos, que hay que dibujar algún circuito o algo, ¿cómo se hace? Editor. El editor de ecuaciones trae para dibujar circuitos. El editor de ecuaciones de algunos. Y si no, hay un montón. Ustedes buscan editor de ecuaciones para dibujar circuitos en Google. Y hay algunas aplicaciones. Sí, y ahí les sale, lo hacen en el mismo navegador. Y ya le toman un screenshot. Hay algunas herramientas gratuitas también. Vamos a ver. Yo no sé si... Para ver. A veces, si no... Bueno, tal vez no debería hacer eso, pero si no encuentran, simplemente lo pueden hacer en PowerPoint. Ustedes fabrican ahí, hacen con las flechitas la resistencia y la fuente y lo ponen como un objeto y lo van copiando y lo van pegando. Esa es otra forma rápida de hacerlo. Ok, profe, gracias. Es como un dibujito que uno hace en la compu, pero no es lo Sí, ideal, sí. pero para salir rápido, eso sirve. Ok, O igual, gracias. si tienen que hacerlo, si pueden hacerlo en una hoja de papel, nada más lo hacen bien bonito y en mano. Es otra forma. Ok. No sé si hay alguna consulta adicional. Bueno, si no hay consultas, Parte no, entonces profe, terminamos más bien, acá. muchas gracias. Sí, ok. Mucho gusto. Vamos a detener la grabación.